Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos la vez anterior, en la última enseñanza. Entramos a esta nueva serie de enseñanzas que es disectando el pecado, la ciencia de pecar. Y en aquella enseñanza hablamos, básicamente definimos qué era pecado desde una perspectiva más bíblica, un poco más profunda, de decir es rebelión o es hacer lo que Dios no le agrada. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema: ¿es el pecado el verdadero problema del hombre? En la era y el tiempo en el que estamos viviendo, ¿es realmente el pecado el problema de la humanidad? ¿Es realmente el pecado el responsable de que el hombre no se vuelva a Dios? Si vamos a las Escrituras y damos una mirada al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento es el pecado quien abre una brecha entre Dios y su Creador. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento podemos ver uno de los dilemas, por decirlo así, o por llamarlo de esa manera, que Dios enfrentaba al intentar reconciliar al hombre consigo mismo. Y es que Dios es amor y Dios ama al hombre. Dios ama la creación que Él hizo. Sin embargo, Dios también es bueno. Y entonces esto nos lleva a preguntar: ¿qué hace un Dios bueno con una humanidad que es mala y que constantemente sus caminos van dirigidos hacia el mal? Dios también es justo, y si Dios es justo, entonces Él tenía que hacer justicia y tenía que juzgar el pecado de la humanidad. Y podemos continuar tratando de expresar lo que usé la palabra dilema, no teniendo una mejor palabra para describirlo, cuando Dios quería reconciliar a la humanidad consigo mismo. Y esta es la historia del Antiguo Testamento, donde realmente el pecado del hombre abre una brecha entre el Creador y su creación. Y me he dado cuenta que hemos trasladado ese problema del Antiguo Testamento y lo hemos traído a la época moderna donde estamos viviendo. Y vivimos como si esa brecha ha sido imposible de reparar. Vemos a una humanidad viviendo de esta manera. Pensamos que el pecado es el verdadero problema del hombre. Lo predicamos del altar, lo enseñamos en nuestros estudios bíblicos, damos textos y evidencia mostrando cómo el pecado afecta nuestra relación con Dios, y todo eso es cierto. Sin embargo, el pecado no es el verdadero problema del hombre. Dios se tomó en sus manos solucionar el problema del pecado. Dios mismo, sabiendo que el hombre era incapaz de traer una solución a este problema, ofrece una solución donde el pecado ya no es el problema que mantiene al hombre alejado de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. En Romanos 3, 24 al 26 leemos: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su propiciación por medio de para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y hay otros versos en la Escritura que nos enseñan que el problema en el día de hoy no es el pecado. El Padre ofrece a su único Hijo Jesucristo, y Jesucristo se ofrece a sí mismo como la propiciación, como la paga del pecado, porque no estoy minimizando las consecuencias del pecado. No estoy diciendo con esto que como Jesús solucionó el problema del pecado, ahora podemos vivir pecando, porque el pecado ya no es el problema. No es eso lo que estamos sugiriendo en la enseñanza en el día de hoy, porque eso sería una falta de entendimiento en lo que Jesucristo hizo y en las consecuencias de continuar viviendo en una forma contraria a lo que Dios establece en las Escrituras. Pero ese no es el tema en el que vamos a profundizar en el día de hoy. Lo que quiero mostrar, amado hermano, es que el pecado ya no es el problema que separa a Dios del hombre, de que Dios se tomó en sus manos solucionar el problema del pecado, de que Jesús tomó en Él mismo el pecado del mundo entero. Y aquí voy a hacer una proclamación que a algunos de ustedes les va a ser desagradable, pero Jesús murió por los pecados de aquellos que creen como los de aquellos que no creen. Jesús murió por aquellos que le siguen y aquellos que no le van a seguir. La Biblia es clara. Jesús murió para pagar los pecados de todo el mundo. Los pecados de toda la humanidad ya han sido pagados por Cristo Jesús. Esto no significa de que las personas ahora todas se van a beneficiar del sacrificio de Cristo. Eso es una historia totalmente distinta. Solamente aquellos que creen en Jesús se van a beneficiar de este sacrificio. Puesto en una manera un poco más sencilla de entender, en el día de hoy tenemos vacunas para muchas clases de enfermedades, para muchas clases de padecimientos, para poder prevenir el ser devastados por estas enfermedades. Y estas vacunas están disponibles. Sin embargo, si no nos ponemos estas vacunas, no nos vamos a beneficiar de los anticuerpos que estas vacunas van a producir en nuestras vidas. No vamos a disfrutar los beneficios para los cuales las vacunas fueron creadas. Y es mi intención que veamos en una forma más clara lo que Jesús hizo. Jesús tomó una deuda que era imposible de pagar y Él la pagó. Uno de los problemas más grandes que el hombre enfrentaba con la deuda del pecado es todos aquellos nacidos de padre y madre terrenal, nacemos heredando el pecado de Adán, y por ende ninguno de nosotros puede vivir una vida sin pecar. Y era necesario que aquel que se iba a presentar como sacrificio y paga del pecado viviera sin pecar, satisfaciendo toda la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Otro problema que el hombre enfrentaba
en cuanto a la situación del pecado es que la paga del pecado es muerte. Es por eso que aquel que se iba a presentar para pagar la deuda del pecado tuviera la habilidad de entregar su vida y volverla a tomar. Y en toda la historia el único capaz de hacer eso ha sido Cristo. Por eso Jesús hablando dice, nadie toma mi vida, yo la pongo porque la puedo volver a tomar. Y fue justamente lo que Él hizo. Jesús vivió una vida en tentación sin pecar. Jesús fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados, pero jamás cedió al pecado. Jesús puso su vida y sabemos que al tercer día resucitó entre medio de los muertos bajo el poder del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, hemos presentado 3 textos que nos dan evidencia que el problema de la humanidad moderna no es el pecado. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre en el día de hoy? ¿Cuál es el problema? Que el hombre no se quiere beneficiar de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y la realidad es esta: nos gusta el pecado. La realidad es que nos gusta el placer y los beneficios aparentes que el pecado ofrece. Juan 3:19, voy a citar palabras de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué realmente resistimos la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo a favor nuestro? La Biblia es clara: porque amamos las tinieblas, porque disfrutamos el pecado, porque no queremos reconocer que nuestras obras son malas. No queremos reconocer que nos gusta lo que estamos haciendo. Y este es el problema del hombre en el día de hoy. No es el pecado, no es el diablo, no son los demonios, no son las ideologías. No, amado hermano. El problema del hombre en el día de hoy es el mismo que ha sido desde el principio. Una vez fuimos expuestos al pecado, hemos visto beneficios inexistentes en el pecado. Hemos sido seducidos y atraídos por él. Y hemos decidido permanecer en una constante relación con el pecado. Y aceptar la solución al pecado significa tomar la decisión de romper mi relación amistosa con el pecado y entrar en una relación de enemistad con el pecado que habita en mí. Y entrar en una lucha constante entre mi naturaleza caída y la nueva naturaleza que adquiero cuando acepto el sacrificio de Jesús y el Espíritu Santo viene a ser morada en mi interior. Y es por eso que la humanidad en el día de hoy rechaza a Cristo Jesús. Y es por eso que vemos tantas cosas y tantos medios y tantas religiones que ofrecen el inicio de una jornada que todas terminan en un cielo o paraíso, pero que ninguna ofrece un boleto de entrada seguro a esa morada eterna, donde todas las religiones hablan de que al final de nuestra carrera vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho, pero ninguna se atreve a ofrecer seguridad eterna. Solo Cristo Jesús hace una declaración como esta. Sin embargo, nuestra relación con el pecado es tan fuerte que preferimos rechazar la seguridad eterna que Jesús ofrece para empezar una jornada que no ofrece ninguna seguridad en la destinación. Y este, amado hermano, es el verdadero problema del hombre. Quiero cerrar volviendo a leer el texto. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No nos engañemos, amado hermano. Para culminar en el día de hoy, no seamos engañados. No estamos rechazando el sacrificio de Cristo Jesús porque hay una mejor oferta. La razón por la que lo rechazamos y lo resistimos es porque amamos las obras que estamos haciendo.
es porque no vemos la severidad que nos espera al final de esta jornada, donde pensamos que por alguna razón nuestras buenas obras van a tener más peso que nuestro pecado, sin darnos cuenta de que tenemos una relación amistosa e íntima con el pecado en nosotros, por no entender de que el pecado no es un objeto extraño en mi naturaleza, sino que forma parte de la misma, de que se ha infiltrado en mí. Y con estas palabras finalizo en el día de hoy. El problema no es el pecado, amado hermano. Ese problema es historia antigua. Ese era el problema de la ley, que solo podía encerrarlo todo bajo pecado, pero no podía ofrecer justicia ninguna, porque no había nadie que cumpliera la ley moral de Dios. Pero en la era en que estamos viviendo, donde Cristo ha sido crucificado, donde Cristo ha pagado el precio de los pecados de esta humanidad por toda la eternidad, el problema es que amamos nuestras malas obras, que amamos el pecado. Y si usted escucha la voz de Dios en el día de hoy, no endurezca su corazón. Vamos a darle un giro de 180 a nuestras vidas y vamos a entrar en este camino angosto que, aunque es difícil, es bendecido y nos lleva a seguridad eterna. En Cristo Jesús solamente hay salvación. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.